Diputado de la República, Gabriel Boric. Diputado, Radio Porvenir y Radio ONA le saluda muy cordialmente. Que tenga muy buenas tardes para nosotros. Para usted todavía buenos días, parece. Querido integrantes del Clan López, Radio Porvenir, Radio Escucha de Tierra del Fuego, un gustazo. Sí, pues, bueno, el fin de semana terminó con una noticia, yo creo que era lo esperado, en lo personal yo creo que lo esperado, no sé cuál es su opinión sobre la salida del ministro Jaime Mañalich, diputado Boric. Mira, esperado yo creo que era necesario, ya. Y me parece que es evidente a todas luces, más allá de que en el gobierno y en la derecha hayan quienes todavía no lo reconozcan, pero me parece que para la ciudadanía es bastante claro que la estrategia sanitaria que se estaba llevando adelante en el país fracasó. Y eso podrá tener discusión que será para más adelante, pero lo cierto es que hoy día Chile tiene una cantidad no ha logrado detener los contagios, los muertos están aumentando de manera dramática. Las cuarentenas, en particular en la región metropolitana, no han podido cumplirse con la severidad que se requiere para poder evitar la expansión del virus, producto de las necesidades económicas y materiales de miles de familias. Y tenemos casos como el nuestro, de nuestra región de Magallanes, en donde hay rebrotes peligrosos producto de que no se han tomado todas las medidas necesarias. Entonces, la situación no es buena, se requería un cambio en quien llevaba el timón. Yo creo que el señor París desgraciadamente había defendido todos los errores del gobierno, pero bueno, hay que darle una oportunidad ahora, no se puede ver todo negativo, y yo por lo menos estoy disponible a colaborar para poder sacar esta situación adelante. Estoy trabajando intensamente en la mesa de salud mental que convocó el gobierno, que es una crisis que también se viene, es más íntima, no se ve tanto a la luz, pero es algo que existe en la realidad, y también desde el Congreso trabajando en aumentar los apoyos a las familias, en particular en el ingreso familiar de emergencia y el apoyo a las pymes para poder reactivar la economía cuando esta emergencia pase. Ahora, diputado, su sector político no estuvo en la firma de este acuerdo. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, a nuestro partido no fue invitado. Ok. Entonces ya, o sea, es peor todavía, porque si no lo invitaron... Yo soy militante de Convergencia Social, que es uno de los 4 partidos del Frente Amplio, y fueron invitados solamente los partidos que tienen algún diputado o senador en la Comisión de Hacienda. Y ahí fue Giorgio Jackson por el Frente Amplio, y Giorgio colaboró hasta casi el final, planteó puntos, algunos de los cuales se acogieron, pero sin embargo había un tema que para nosotros, hay 2 temas que para nosotros son muy importantes, que desgraciadamente el gobierno no estuvo dispuesto a cumplir, pese a que se avanzó en esa dirección. El primero es que el ingreso familiar de emergencia esté por sobre la línea de la pobreza. Si la línea de la pobreza es un criterio económico y ético respecto de cuáles son los estándares materiales mínimos con los cuales se puede vivir con dignidad en Chile. Y esa línea de la pobreza para una familia de 4 personas es de 450.000 pesos. El gobierno llegó hasta una cifra que llega a los 400.000 pesos, que es bastante superior a lo que había antes. Y eso yo me alegro que ha sido gracias a la presión que se ha hecho desde las organizaciones sociales, desde la oposición y desde la misma realidad. Pero creemos que todavía no es suficiente. En segundo lugar, nos parece muy importante que las condiciones medioambientales para la inversión no se banalicen, y desgraciadamente hay algunos aspectos que son preocupantes en eso que vamos a tratar en el Congreso. Y en tercer lugar, hay una cuestión muy importante que las pymes magallánicas lo tienen muy claro, que es que el apoyo a las pequeñas y medianas empresas no ha llegado de la forma que corresponde y se ha terminado favoreciendo a las grandes empresas, y ahí nos parece que todavía falta mejorarlo, y que Giorgio no haya firmado el acuerdo no significa que vayamos a rechazar las cosas. Nosotros vamos a aprobar la mayoría o parte importante de las cosas que impliquen que esta crisis no la paguen los trabajadores, y vamos a trabajar en esa dirección sin ningún tipo de escrúpulos. Claro, sí, tenemos claro de que seguramente van a estar para aprobar. Ahora, en ese sentido, claro, porque el FOGAPE no ha rendido resultados lo que uno esperaba. Por ejemplo, hoy día la gente reclama mucho que lamentablemente llega al banco, si no eres cliente del banco
no te pescan, ese es el término, y la verdad que seguramente en la región de Magallanes hoy día hay muchas pymes que hoy día están en una situación bastante dramática, ni siquiera queremos hablar del tema gastronómico porque eso ya ahí es terrible, no sabemos qué va a pasar con el tema del estado de emergencia que seguramente vence esta semana, el 18 de junio, el presidente tendrá que tomar alguna decisión, y bueno, las complicaciones son cada vez mayores y las demandas de la comunidad del país va a ser mucho mayor. Ya se tomó la decisión de ampliar el estado de emergencia por 90 días más. Ya. Por lo tanto, eso se va a mantener. Ayer en Punta Arenas hubo 30 casos nuevos, hoy día 32. Por lo tanto, yo estoy conversando con el intendente, estaba conversando con el intendente antes, y se están evaluando nuevas medidas para poder contener este nuevo brote, porque hay que recordar además que parte de los ventiladores que se obtuvieron en su momento fueron enviados a Santiago producto de la crisis que se está viviendo en la capital. Entonces, si bien en este momento hay un colapso del servicio de salud y en particular la unidad de pacientes críticos ha funcionado con una tremenda valentía y capacidad, si es que esto se llega a disparar de nuevo como estuvo a fines de abril, la situación sería muy complicada para la región de Magallanes. Entonces hay que tener mucho ojo. Pero lo que tú dices respecto de las pymes en particular en nuestra región, las vinculadas al turismo, a la cultura y a la gastronomía o entretenimientos nocturnos están muy golpeadas, muy golpeadas. Y el problema que tienen los bancos es que para las empresas que son de menor tamaño y por lo tanto tienen menor espalda financiera, les exigen unas evaluaciones de riesgo que son draconianas para el momento que se está viviendo. Y lo que nosotros hemos planteado, y lo planteamos en la primera aprobación del crédito FOGAPE, y lo vamos a plantear ahora también en este FOGAPE 2.0, es que esas condiciones es necesario que se relajen para las pymes. Evidentemente eso implica mayor riesgo para los bancos, pero este no es un momento de los bancos para tratar de hacer negocio y ganar plata. Este es un momento en que todos tenemos que ser solidarios, pero a los bancos por ley se les debe exigir que presten y pongan a disposición las herramientas financieras que tienen para que el aporte del Estado llegue a estos emprendedores magallánicos, bueno, de todo el país, pero me refiero en particular al caso de Magallanes, para poder sostener las empresas y que después pueda haber un rebote de la economía que permita salir adelante de esta difícil situación. Claro, ahora en ese sentido, claro, tiene mucha razón lo que usted dice, diputado, pero igual hay unas cosas que son de controversia y lo voy a llevar a esto. Mire, por ejemplo, hoy día las empresas, hoy día nosotros estamos, por ejemplo, yo escuchaba al intendente, que no estoy de acuerdo, se lo digo honestamente, no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, él dice hoy día, o dice ayer, dice, mire, lo que pasa es que esta empresa pesquera, el rebrote vino en esa empresa pesquera, y la verdad que son empresas pesqueras que hoy día trabajan con una precariedad para la gente, pero ni se la cuento, diputado, ni se la cuento. No, es terrible, lo obliga, y no solamente en el trabajo, claro, sino también en las condiciones de habitabilidad. Claro, entonces, o sea, esa gente mucha vive hacinada en pensiones ad hoc, digamos, claro, no pensiones regularizadas. Claro, pero diputado, ¿quién fiscaliza eso? Estamos hablando que el tema fiscalización, por ejemplo, hoy día la Dirección del Trabajo, y lo estoy hablando a nivel nacional seguramente porque este no es un tema regional, ¿quién fiscaliza? Por ejemplo, hoy día vemos que tenemos sobre el 6% de cesantía, más de 10.000 personas ya con el tema del seguro de cesantía, pero resulta que los aviones vienen llenos para la empresa salmonera que trabajan en la región de Magallanes. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿no se podrá contratar a nuestra gente? ¿Qué tiene nuestra gente? ¿Por qué no se puede? Dos cosas respecto a eso. Uno, en primer lugar, lo que nosotros le estamos planteando a las autoridades es que tú no puedes cerrar absolutamente el ingreso a la región, porque tú le tienes que dar la oportunidad a los residentes que puedan estar en la región o en casos de emergencia que gente pueda entrar. Pero tiene que haber un cordón sanitario estricto en el aeropuerto, que en este momento el cordón sanitario en sí está funcionando. De hecho, hay harta gente que se ha mandado de vuelta. Pero lo que no está funcionando son cuarentenas obligatorias para la gente que entra a la región. Y esto es importante porque, por ejemplo, el alcalde de Puerto Williams nos ha planteado en reiteradas ocasiones que la gente que está trabajando en la industria de la construcción en Puerto Williams muchas veces viene de afuera, muchos de la 10ª región, y no cumplen ningún tipo de cuarentena. Y por lo tanto son un foco de contagio en un momento en que estábamos logrando disminuir significativamente los contagios en nuestra región. Entonces, cualquier persona que entre debiera cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días. Ese es lo primero. Y en segundo lugar, respecto a la fiscalización, yo quiero destacar la labor que ha hecho en particular la Seremi de Salud.
y las trabajadoras y trabajadores de la Seremía de Salud, en particular del área de fiscalización. Estas pesqueras que son bastante, o sea, son precarias, y yo diría que hay que investigarlas también financiera y judicialmente, porque me tocó conocer algunos casos en donde a los trabajadores los obligaban a trabajar enfermos, en donde les tenían prohibido hablar respecto a las medidas sanitarias que se estaban tomando, que claramente no se estaban tomando todas las medidas sanitarias en el lugar de trabajo. Entonces ahí hay harto que echarle mano, y yo creo que efectivamente, como tú dices, tanto la Dirección del Trabajo como la Inspección del Trabajo no han estado a la altura en esto. Destaco sí el rol que ha cumplido la Seremía de Salud, porque la Seremía de Salud fue quien detectó estos brotes mediante una investigación por iniciativa de la misma unidad de fiscalización. Entonces hay que mejorar eso. Estamos trabajando, estamos conversando con las autoridades regionales para hacer todas las fiscalizaciones correspondientes, y que no quede solo en fiscalización a posteriori, sino que cómo estas empresas consiguieron el permiso para operar. Y el trabajo no puede ser a costa de la precariedad de los trabajadores. Y ahí es importante lo que tú dices también. ¿Por qué, si estamos aumentando la cesantía en nuestra región, no se utiliza a la gente que está en nuestra región disponible para trabajar? Claro. Y es un tema que vamos a plantear también en los debates que se van a tener ahora en la estrategia de desarrollo regional. Claro, porque yo creo que es fundamental eso, porque si no va a seguir... Mire, yo le voy a dar algunos casos, algunos vecinos de Porvenir que están desde marzo, mire lo que le voy a decir, desde marzo están en la zona de Chiloé, por ahí, por Puerto Montt, y no se han podido venir porque las líneas aéreas no le permiten venir. Desde marzo. Y son gente que quiere volver a su región y no puede volver, y hoy día resulta que las pesqueras hacen lo que quieren y traen 300, 400 personas en un solo viaje. Entonces esas cosas, la verdad se lo digo honestamente, diputado, causan pero harta molestia en nuestra gente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que tomar mayores providencias respecto a eso. Yo quiero insistir con el tema de las cuarentenas obligatorias, y que la gente que entre hoy día, esto ha ido mejorando paulatinamente, porque no siempre es así. Hoy día quienes entran a la región tienen que tener residencia permanente en la región. O sea, en este momento se supone, según las normas, hay que revisar que se cumplan bien, pero no podría entrar alguien que no tenga una residencia permanente, no una residencia temporal. Y eso es algo que nosotros vamos a exigir que se cumpla con la mayor severidad posible, porque este rebrote es justamente producto de que no se cumplieron las normas establecidas. Claro, ahora por ejemplo el intendente Fernández, en la cual yo le tengo mucho cariño, lo encuentro una muy buena persona, la verdad que una buena persona lo encuentro, soy súper sincero en eso, pero la verdad las cosas que él anduvo paseándose una semana completa con las canastas, ¿no es cierto?, con todo su equipo, y ahora le pide a todos los magallánicos que se cuiden y que se queden en la casa. O sea, mira, yo creo que el intendente Fernández tiene buenas intenciones, pero acá no basta para que las autoridades tengan buenas intenciones o sean buenas personas. Tienen que tener un liderazgo para, primero, demostrar con el ejemplo qué es lo que se tiene que hacer, y segundo, imponer las reglas que son necesarias en este momento. Y yo creo que ha faltado liderazgo de la autoridad regional. Claro, no, yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que hoy día no existe un liderazgo potente que uno diga, mire, ¿sabe qué más? No, finalmente se terminan recibiendo las instrucciones de Santiago, cumpliendo las instrucciones de Santiago sin mayor iniciativa particular de las especificidades que tiene nuestra región de Magallanes. Y eso yo creo que es lamentable, y da cuenta un poco de cómo este gobierno, y también el anterior de Sebastián Piñera, ha tratado a la región de Magallanes. Recordemos que este es el tercer intendente, estamos en el tercer intendente de la administración Piñera, y en la anterior administración hubo 4 intendentes. Entonces sí, es evidente que este gobierno no tiene una política de desarrollo de largo plazo para nuestra región de Magallanes, y eso se expresa también en situaciones como la que tú describes. Claro, ahora usted tiene antecedente, diputado, de que, bueno, él seguramente debe saberlo mejor que yo, pero hoy día el ministro Briones lo que quiere hacer es prácticamente construir presupuestos de las regiones en base a cero. O sea, esa es una situación que hoy día yo creo que debiera ser dramática, incluso arriesgando temas hasta de funcionamiento de los mismos presupuestos regionales. Yo creo que eso el Parlamento por ningún motivo lo puede aceptar. O sea, queremos regionalización, queremos hacer esto, pero no tenemos plata para poder seguir con la regionalización. No vamos a poder contratar el administrador, el gobernador regional, no sé si podremos, no sé si van a estar los recursos. Entonces, cuando se habla tanto esto de la boca para afuera y después usted llega a los números duros, diputado, cuesta un mundo para cumplirlos.
Sí, estoy de acuerdo con eso, pero hay una pequeña diferencia. Lo que significa el presupuesto base cero no significa que se elimine todo lo que había antes. Y eso es algo en que yo voy a ser muy celoso y cuidadoso a la hora de revisar el presupuesto de la región de Magallanes. Pero hay otra cosa que viene de antes de este anuncio de presupuesto base cero, que es que, por ejemplo, el plan de desarrollo de zonas extremas, que fue una inversión de recursos públicos, en particular para obras de infraestructura, no tuvo continuidad, o más bien, no tuvo un nuevo impulso durante este gobierno. Esto fue algo que se impulsó durante el gobierno anterior, que tuvo una importancia muy grande para la región de Magallanes, pero que a la hora de los que hubo, este gobierno no presentó nada nuevo al respecto. Entonces, yo insisto, creo que por parte de la derecha no hay una estrategia de desarrollo para la región de Magallanes, y yo espero que los magallánicos y magallánicas recuerden eso a la hora de votar, porque finalmente es nuestra región una vez más la que se ve perjudicada ante la falta de iniciativa de eso, y pese a que nosotros hemos planteado diferentes proyectos, tanto en el sector turismo, en el sector, bueno, los diferentes sectores de inversión, en materia de continuidad del plan de desarrollo de zonas extremas, la verdad es que producto justamente del centralismo, pocas de esas cosas se pueden implementar. Y ahí hay otra cosa importante que decir, que es que yo he señalado de manera muy categórica que no estoy de acuerdo con postergar la elección de gobernadores regionales. Queremos gobernadores regionales que representen los intereses de los habitantes que habitan en las diferentes provincias de nuestras regiones, y no que sencillamente sean voceros de lo que deciden en el norte. Y desgraciadamente hay muchos que están en la línea de postergar estas elecciones y darle una patada en el piso al proceso de descentralización. Claro, yo creo que eso es lo que o sea, a ver, a mí me da la impresión, yo creo que es un secreto a voces de que eso es lo que se quiere buscar. Ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, digo yo, en lo que se relaciona a este gobierno, y ojalá no pase eso. Ahora deberá pasar muy rápidamente ese proyecto, diputado, del mejoramiento para la gente, lo que ayer anunció con bombo y platillo el presidente Piñera, ¿no debiera pasar de esta semana? O sea, son muchos proyectos, van a haber cerca de 13 proyectos de ley a partir de este marco de entendimiento económico, pero en particular lo que se refiere al ingreso familiar de emergencia, de 400.000 pesos para familias de 4 personas, y después de las 4 personas va decreciendo el monto, por los siguientes 3 meses, eso debiera aprobarse esta semana en el Congreso. Nosotros vamos a insistir de que debiera ser un monto que esté acorde a la línea de la pobreza. Sabemos que somos minoría en eso en el Parlamento, pero lo vamos a plantear de todas maneras, pero en ningún caso vamos a poner en riesgo la aprobación de un proyecto de estas características, dada la urgencia que se requiere hoy día para poder afrontar esta crisis en el seno de las familias chilenas y magallánicas. Claro. Diputado, queremos agradecer... Ahora, yo creo que es importante decir una cosa, porque para que la gente no se confunda. Estos 400.000 pesos por familias de 4 personas son complementarios a los ingresos. O sea, si alguien se acogió al seguro de cesantía, por ejemplo, y está recibiendo hoy día al segundo o tercer mes un ingreso de 260.000 pesos, lo que va a significar este ingreso familiar de emergencia es un aporte de 140.000 pesos, porque lo que hace es llegar a 400. O sea, no van a ser 400 extra por sobre los ingresos que esté recibiendo en este momento. Lo que significa que en Magallanes, como el costo de la vida es algo más caro que en el resto del país, y como en particular esto tiene que ver con números, no estoy haciendo un juicio de valor al respecto, pero los ingresos promedios son en algo superiores porque el costo de vida es más caro. Esto puede significar una distorsión de que no tanta gente lo reciba. Entonces, por eso una de las cosas que hemos planteado es que, por ejemplo, debiera haber un IVA diferenciado según la canasta básica y seguros regionales. Pero eso, bueno, ha sido difícil de hacer escuchar esa voz, pese a que los parlamentarios de Magallanes, independiente de las diferencias que podamos tener, tanto Bianchi, Amar, Carolina y yo lo hemos planteado, ha sido muy difícil poder poner esas cuestiones y que nos tomen en cuenta en eso. Sí, seguramente no va a ser fácil, porque también hay una minoría, y eso yo creo que tampoco, por eso que hay que tener mucho cuidado diputado, con la famosa letra chica, y explicarle bien a la gente, porque seguramente la gente está sacando cuenta alegre y bueno, va a ser lo que realmente tenían y un poco por eso más. yo cuento la firme desde el comienzo. Esto es lo que está proponiendo el gobierno, lo que vamos a decir nosotros,
y para que la gente sepa a qué atenerse con esa información. Claro, ahora recursos para los municipios igual están considerados. Sí, van a haber mayores recursos para los municipios. En eso, la vez pasada, hubo recursos en donde, bueno, Punta Arenas por tener el 85% de la población concentra parte importante, pero por venir natales se llevan también una parte significativa de ellos. Las comunas rurales reciben un porcentaje menor, pero ahora va a haber un nuevo ingreso para los municipios que esperemos, bueno, ahí va a depender de cada alcalde, alcaldesa. Yo sé que Marisol tiene una sensibilidad y un conocimiento de porvenir, bueno, en donde todos saben cuáles son las necesidades y quiénes más lo necesitan, y ahí eso se debiera destinar a apoyos directos a la población. O sea, no se puede perder en burocracia los recursos que se entreguen a los municipios. No, eso yo creo que va a ser muy importante. Diputado Boris, queremos agradecerle el contacto. Seguramente va a ser una semana ardua de trabajo. Sí. Ojalá se tomen las mejores decisiones en un momento que ya es muy difícil. Hoy día ya vemos que sobre los 5.000 infectados, nuevamente tenemos 5.143 nuevos casos, lo que cual nos preocupa mucho, y seguramente, bueno, tratar de seguir luchando en una situación que yo creo que no es fácil, pero hay que salir adelante como sea, y ojalá, bueno, exista la unidad pertinente para poder tomar los mejores y los grandes acuerdos que necesita este país. Oye, un abrazo gigante, y de nuevo, como siempre les digo, felicitaciones por la pega. La fiscalización que ustedes hacen desde Radio Porvenir es también tremendamente importante, y cuentan conmigo para colaborar en esa fiscalización, información y lo que sea necesario y disponible a la hora que estimen conveniente para poder conversar con ustedes. Muchas gracias, diputado, que tenga una muy buena, no buen día, vamos a decir una muy buena semana. Muchas gracias.